Raquel Talavera. Resulta que la jueza Ana Rodríguez hizo lugar a excepciones de falta de acción en varias personas que querían también reclamar una reparación del daño a Ramón Mario González Daer. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Liz, y a toda tu audiencia. Sí, doctora, obtuvo tres resoluciones favorables con respecto a estas personas que pedían reparación del daño. Sí, justamente recién me acaban de notificar de estas resoluciones y bueno, la jueza aplicó lo que dice el Código Procesal Penal, pero realmente siempre es muy, ¿cómo puedo explicar? Eh, que el Estado de Derecho se respete sin discriminación alguna, ¿verdad? El Código Procesal Penal establece que para la reparación de cualquier acción de daños debe ser querellante o el Ministerio Público. Esto no implica que podrían realizar esas acciones, por supuesto, sí, o sea, en el fuero civil, y ahí se ejercerá una defensa de mayor amplitud, porque la reparación del daño en el fuero penal es una litis restringida. Por eso son menores los plazos, menores las excepciones, las defensas, y inclusive hay rubros que no ingresan, qué sé yo, como lo que en otras demandas que todavía prosperan se encuentran, como pérdida de chance, daño moral o situaciones como esta. Está restringido exclusivamente a lo que sería el daño material. Entiendo, doctora. Entonces, en este caso era Epifanio Rojas, Juan Manuel Rojas y María del Rosario Romero de Gómez. Son las personas que habían pedido también reparación del daño. Sí, exactamente. Y están pendientes dos acciones más en donde también se habían opuesto las mismas excepciones, pero que se encuentra en Cámara de Apelación por un recurso de reposición y apelación del subsidio presentado por la misma parte demandante. Entiendo. Y bueno, la verdad que es gratificante ver que tenemos todos el mismo Código Procesal Penal, porque muchas veces suelo comentarte, mi estimado Raúl, y ahora lo hago público, que yo a veces ya quiero saber si los juzgados en qué librería compran su Código Procesal Penal, que es tan diferente al mío, ¿verdad? Y bueno, Y sobre todo la Constitución Nacional, ¿verdad? Pero bueno, me alegra saber que por lo menos las cosas más básicas se leen, y yo siempre voy a defender de que la Constitución y las leyes se deben aplicar sin discriminación. Eh, se trate de quien se trate. y doctora, en este caso, o sea, en el Mm. de la empresa esta que le está haciendo la reparación del daño, ¿cómo está esa acción en sí? Bueno, actualmente se encuentra, ha dispuesto la magistrada que se realice peritajes contables, porque la suma que piden pues es sideral, mucho más inclusive de lo que fue comisado por el Estado, y originalmente, me puedo equivocar en los números, pero originalmente el préstamo que había retirado el arquitecto Julio Mendoza Yampey, que nunca lo se realizó con la empresa MIT, estamos hablando de 20.000 millones de guaraníes más o menos, ¿sí? Y según ellos piden un reclamo de 50 millones de dólares, o sea, el señor en ese momento llevó el dinero, mi representado dice que ni siquiera le pagó todo. Entonces se tiene que circunscribir pues más o menos dentro del marco de lo que fue el crédito, de lo que dicen que pagó, qué porcentaje es lo que pagó de más, pero el dinero que llevó y que se haya pagado, aunque no haya sido en forma total, y aunque así lo hubiese sido, eventualmente la reparación debe circunscribirse a lo que se haya cobrado de más, o los intereses que estén por demás. Pero el reclamo es exorbitante, y además porque en la sentencia 515
del 17 de diciembre del 2021 no determina qué monto específicamente la empresa MIT es la que reclama como pagado o qué monto por demás haya pagado, porque si recordarás de la lectura de la sentencia, se puede colegir un monto global y general, inclusive para la estimación del comiso que va a beneficio del Estado, directamente. Nadie reclamó eso en su oportunidad. Entonces tiene que haber un nexo causal, muy pocas excepciones se pueden oponer en este tipo de demandas en el fuero penal. En el fuero civil, como te digo, es mucho más amplio. Solamente se puede objetar la legitimidad, la falta de nexo causal y el monto que no guarde relación. Entonces, en este momento procesal, la magistrada dispuso el peritaje referente al monto. Diferente hubiera sido si la sentencia hubiera dicho, bueno, la empresa de MIT prestó 20.000 millones de guaraníes y devolvió 30. Y está determinado así el monto en la sentencia y se va a ejecución. Pero ese monto no está determinado en la sentencia en ninguna parte porque se englobaron 155 causas por disposición y medidas de mejor proveer del Tribunal de Sentencia. Entonces, acertadamente, la magistrada dispone que se presente un peritaje por parte de la demandante y nosotros por primera vez, por la parte demandada, por mis representados, por primera vez se va a presentar un peritaje porque nunca se presentó referente a la causa, al préstamo en sí, en ningún peritaje, solamente se había ofrecido el peritaje del Ministerio Público. Y entonces estamos en esa etapa del peritaje ofrecido por las partes para que se pueda sustanciar, y las documentales que se requieren son las carpetas fiscales que no obran en el juzgado de sentencia ni en el juzgado de ejecución. Tiene la fiscalía en su poder y se libró un oficio para que se pueda traer a la vista. Imagino que una vez que se traiga esas copias de esos expedientes o los expedientes de las carpetas fiscales, se va a convocar para el juramento y para los puntos de pericia. Pero estamos en ese momento procesal. Doctora, y en este caso, el procedimiento con la doctora Ana Rodríguez es escritural, o porque estamos viendo más que hay varias formas en que los jueces hacen este procedimiento de reparación del daño. Por ejemplo, en el caso de la Procuraduría contra Enzo Cardoso, hay audiencias orales que está haciendo la jueza Elsa García. Vimos algo parecido, pero por parte de un tribunal de sentencia en otra causa. Y en esta no vemos audiencia, sino que es escritural, parece. Bueno, en realidad el procedimiento está comprimido en muy pocos artículos del Código Procesal Penal. Tiene que haber una audiencia de sustanciación, pero habiéndose dado trámite a estas excepciones y haciéndose lugar a estas excepciones, pues ya no tendría sentido la audiencia, en donde inclusive hay posibilidades de conciliación. Entonces ya no tendría sentido por realizar ninguna audiencia si ya se hace lugar a las excepciones de falta de acción. Ese en los otros casos. ¿Cómo? Eso en los otros casos, en los tres que salieron ahora. Pero ¿y en este de MIT? Y en lo de MIT, previamente a la admisión de la demanda, se solicita el peritaje y es algo que está previsto en el Código Procesal Penal. En su momento, la magistrada, inclusive por disposiciones constitucionales, corrieron traslado de la demanda. Lo que nosotros en realidad objetamos en general de este procedimiento es de que no está habilitado que el tribunal colegiado se constituya en tribunal unipersonal. Y si lees el artículo 41, 42 del Código Procesal Penal, circunscribe este tipo de reparaciones, de procedimientos de reparación en el foro penal, única y exclusivamente y excluyentemente a un tribunal unipersonal, y en ninguna parte de nuestra legislación le habilita a que un tribunal colegiado se constituya en un tribunal unipersonal. Pero esos fueron desestimados tanto en primera instancia en la Cámara y bueno, ahora se está sustanciando el proceso en sí, pero nosotros objetamos, basado en la ley, esa situación, ¿verdad?, de que solamente los tribunales unipersonales
pueden llevar adelante las ejecuciones de daño de conformidad como está establecido en nuestro código. Ahora, si se modifica ese artículo, bueno, genial. Y en ninguna parte menciona que un tribunal colegiado se puede constituir en un tribunal unipersonal. Y en este caso, doctora, para entender, la doctora Ana Rodríguez Sí. es una y están otros dos magistradas más. Y el tribunal fue colegiado, pero este procedimiento se lleva adelante ante una sola magistrada. Sí. Ah, entiendo. Ahora sí he entendido. Pero tampoco figura, me constituye un tribunal unipersonal y tampoco la ley habilita eso. La posición de primera instancia de la magistrada, que nos rechazó los escritos en su momento, y la Cámara es de que sí se puede. Ahora, mi pregunta nomás es, ¿en qué parte de la ley, qué artículo de la norma habilita que el tribunal colegiado se constituya en tribunal unipersonal? ¿Y en qué parte del código menciona que el tribunal colegiado, porque dice todo lo contrario, es que o sea, que el tribunal colegiado puede llevar adelante este tipo de procedimiento que se circunscribe solamente a los tribunales unipersonales? Un poco de trabalengua pero esa es la situación, pero como digo, eso ya fue rechazado, ya fue confirmado y en su momento de las resultas nosotros deberíamos accionar de inconstitucionalidad, ¿verdad? Porque siempre las resoluciones, además de que tenga que estar basado en la Constitución y en la ley, deben ser dados por tribunales competentes, además de imparciales. Doctora, ¿cómo estás? Ese tema del peritaje tiene un plazo para llevarse a cabo. Ahora ustedes se le intimó a la fiscalía para que presente los documentos, pero eso tiene un plazo, ¿no? Y se le intimó a la fiscalía para que presentaran en 72 horas, se nos intimó a las partes para que presentemos el perito y los puntos de pericia en 72 horas también. Dentro del plazo, todas las partes hicimos nuestras presentaciones, tanto la parte demandante como la parte demandada, que es esta parte. Y actualmente no tenemos un plazo, se libró el oficio de la fiscalía para que se traiga a la vista las carpetas fiscales. Entonces no hay un plazo, porque una vez que se traigan las carpetas fiscales tienen que convocarse a los peritos contables y prestar juramentos y le impondrán un plazo a los peritos desde ese momento. Pero todavía esa providencia no salió porque todavía no se tienen las carpetas. Y doctora, ¿qué es lo que se va a peritar acá? ¿Los cheques que presentaron la empresa o no entiendo bien nomás? No, el monto. El monto que reclama, el monto que se reclama en la demanda tiene que tener un nexo causal y una relación directa con lo que fue objeto del juicio. Porque es como un cumplimiento de sentencia, vamos a llamarle si fuera en el fuero civil, ¿verdad? Sí. Es una ejecución de una sentencia. Y resulta ser que 50 millones de dólares más o menos, un poco más, un poco menos, no guarda absolutamente relación con el monto de la operación que fue condenado como supuesta usura. Bueno, yo le decía supuesta, aunque por la sentencia firme fue así. Entonces tiene que guardar por una relación con el monto, o qué es lo que pagó de más. Y entonces y no guarda por relación. Se van a traer a la vista los cheques que supuestamente pagó MIT y el cheque González Daer o algo así. Seguramente, sí. O sea, de nuestra parte, la pericia que propone la parte demandante es luego, que antes la empresa era próspera y que dentro de 20 años más la empresa hubiera ganado, por decirte, estoy englobando, hubiera ganado no sé cuántos mil millones y en total alcanza 50 millones de dólares. Pero eso por lejos, o sea que ya están desproporcionados lo que reclaman, que entonces se tiene que peritar exactamente qué monto es lo que guardaría relación para la reparación, no al fondo. Ya no se discute de que hubo por la condena, no se puede discutir en esta instancia, en este procedimiento, de que se tendría que reparar el daño, pero sí se discute el monto. Entiendo. Doctora, hoy también se hizo una subasta de bienes que incluían también los bienes de Ramón González Daer. ¿A ustedes le llaman para formar parte de eso? ¿Cómo es el procedimiento? No, absolutamente. Nosotros presentamos una nota el día de ayer, ya tenemos sendas demandas antes del Tribunal de Cuentas.
Porque realmente en esta situación es muy diferente a otros casos, porque se tiene que poder arribar a un monto del comiso. Y para arribar al monto de ese comiso, no deberían de ejecutarse de manera independiente y sin participación de los condenados. En otras causas se comisan, se subastan, qué sé yo, lo que hacen con la plata, ¿verdad? Pero no se tiene que arribar a un monto. Pero realmente somos convidados de piedras, tanto la defensa, por más reclamos que hagamos para que se pueda realizar una evaluación, que las publicaciones se realicen con todos los requisitos, como por ejemplo la carátula del expediente, el número de resolución, quién firma. Luego nosotros tenemos que hacer investigadores para llevarlo ante el Tribunal de Cuentas, y ya tenemos más de 2 demandas y ahora va a ser una tercera, porque no individualizan en qué causa es y se tiene que arribar a un monto. Reitero, hay una cantidad líquida al que tenemos que arribar, pero absolutamente en indefensión por esta parte, porque podríamos proponer peritos, podríamos ver, aunque la posición central luego nuestra es de que no se podría comisar, confiscar bienes de hace 30, 40, 50 años atrás, y vamos a seguir sustentando eso en todo momento, en todas las instancias, tanto a nivel nacional como internacional. Porque no se puede, pues, qué sé yo, por decirte, robar en el año 2014, el año 2019, y como producto de ese hecho antijurídico o de ese robo, yo compré inmuebles en el año 1980. Ni que fuera que tuvieran una máquina del tiempo, así de sencillo nomás. Eso es una aplicación retroactiva de la ley, además de violentar el artículo 20. Pero no obstante a ello, por lo menos reclamamos y decimos, denos participación. Bueno, subasten lo que está fuera, lo que corresponde, lo que esté dentro del marco del año 2014 al año 2019, pero no hacia atrás. Y bueno, o sea que ya tenemos una posición más ecléctica, pero aún así, o sea, quieren todo, van por todo y quiere todo el Estado, quiere todo MIT, y aparte de la demanda de MIT, nuevamente el arquitecto Mendoza Yampey presenta un litigio también en el fuero civil. O sea, reclama como persona jurídica de MIT en el fuero penal, reclama en el fuero civil también por unos 20 millones de dólares, y realmente no sé si el Estado va a alcanzar ese monto con la confiscación universal que hubo. Y por otra parte también violentan provisiones claras de que no se puede comisar ni embargar certificados de depósitos de ahorro que no se realicen sobre el cartón. Esa es la prohibición del artículo 1512 del Código Civil. Pese a eso, se está queriendo igual llevar adelante, pese a esa prohibición de la ley. Y bueno, yo lo único que digo es que ni si se venden todos los órganos de mi representado se alcanza a semejante suma sideral. O sea, no. Por un lado, el Estado quiere 48 millones de dólares, MIT quiere otros 50 millones de dólares. Aparte, Mendoza Yampey, otra vez como persona física, quiere otros 20 millones de dólares. Imposible, ni que fuera, no sé, tendría que ser el Banco Central de los Estados Unidos. O sea, no se llega a esos montos. Doctora, ¿y acaso, los abogados otros 8 millones de dólares? Doctora, en este caso, la reparación del daño no es optar ya por lo penal, no puede ir a lo civil si es que ya optó por lo penal, o viceversa. Sí puede ir. Vos sabés que nuestro Código Procesal Penal establece que rechazada la demanda en el fuero penal, pueden ir en el fuero civil. Y se porque, rechazó como te digo, ya. Es una litis restrictiva, pero ahí van a encontrarse con otro problema, que es que el plazo de prescripción ya operó. Claro, 2 años. Y sí. Pero, o sea, así dice, y en el ámbito civil las prescripciones se interrumpen por demanda notificada. Hay una serie de demandas que están en el fuero civil, no manejo yo porque ya no me da, o sea, físicamente ya no me da, pero son 2 años el periodo de prescripción. Sí. Entiendo. Lo que pasa es que se dejó hasta muy últimos momentos, digo yo, pero el Código Procesal Penal prevé que si se rechaza en el fuero penal, pueden recurrir en el fuero civil, pero si opera la prescripción, no opera. Sí, pero lo que digo nomás es que al mismo tiempo no pueden hacer los dos. No, al mismo tiempo no, como lo está haciendo MIT con un artilugio procesal, porque dicen, en el fuero penal
se presenta MIT. Que dicho sea de paso, vamos a aclarar un poco porque suelo leer en las publicaciones MIT de Mendoza, del arquitecto Mendoza Yampey. Sin embargo, MIT es una persona jurídica que no presenta actas que le sostengan viva como persona jurídica desde el año 2014. Nosotros ya agregamos todas esas documentaciones, inclusive ni siquiera tiene acta para haber otorgado el poder a los abogados que están interviniendo. Pero bueno, utilizan ese artilugio de que en el fuero penal se presenta MIT, pero que en el fuero civil se presenta la persona física, el arquitecto Julio Mendoza Yampey, y en realidad guardan relación con los mismos hechos, con el mismo objeto, con la misma causa, y es una litispendencia. El artículo 27 del Código Procesal Penal prohíbe, no recuerdo muy bien si es el 27, no, es otro artículo, pero prohíbe que se presente en ambos fueros a la vez. Entiendo que una de las causas, creo que de Planá, había presentado en el fuero penal y luego desistió y recurrió al fuero civil. Entiendo. Y bueno, vamos a ver cómo sigue esto, doctora. Le agradezco muchísimo su tiempo, muy amable. No, a las órdenes, como siempre. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Doctora. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.